Amado Papito Celestial, ilumínanos para escuchar y entender con claridad tu voluntad para nosotros en Cristo Jesús. Amén. Bienvenidos a una nueva predicación el día de hoy, chequeo divino, Salmo 26, versos 1 y 2. Salmo de David. Aplica tu voluntad en mí, oh Yahvé, pues procedo con sencillez, confiando en Yahvé firmemente. Examíname, oh Yahvé, pruébame, analiza y purifica mis pensamientos y mis sentimientos más profundos. Esa es la traducción de estos versos del idioma hebreo original, tomando en consideración el significado profundo, el significado original, el significado de las palabras y de las expresiones en hebreo de este salmo. O sea, no solamente es una traducción poética, no pretende ser poética, sino más bien pretende ser explicativa. Es una traducción explicativa en la que la traducción explica el significado de las palabras para hacerlo más fácil de entender, para que podamos captar más de su significado original. El idioma hebreo, en muchos de sus verbos, en muchas de sus palabras, contiene una gran profundidad de significado. No que signifiquen muchas cosas, sino que una palabra describe muchas cosas que en español necesitamos varias palabras para poderlo explicar, porque es muy amplio. Y muchas veces los traductores tienen que elegir entre una u otra palabra y obviamente dejan fuera el resto del significado, la profundidad o riqueza del significado. Bien, lo que tenemos aquí es una oración necesaria. Cuando pareciera, y quiero aclarar, pareciera, porque las apariencias engañan. Y una de las cosas que son más evidentes en esta época, en este año que nos ha tocado meditar en el Salmo 25, en el Evangelio de Marcos durante un tiempo, en el Evangelio de Juan, en el libro del profeta Nahum, el Salmo 91, todo lo que hemos visto en este año nos ha ayudado a darnos cuenta de que efectivamente el mundo en el que vivimos está lleno de apariencias, de máscaras, que muchas cosas eran simplemente mentiras, no eran así. Pues bien, pareciera que las fuerzas malévolas tratan de arrastrarnos fuera de la esfera del amor de nuestro amado Padre. Pareciera, pero no es así. Tú y yo estamos dentro de la esfera del amor de Yahvé. Jesús nos ama. Jesús ama a sus ovejas. Y estamos dentro de su rebaño. Prueba está que estamos llegando al final del año y aún sigues viendo estas transmisiones por YouTube. No te has aburrido, no te has cansado, no has preferido hacer otra cosa, sino que permaneces fiel, permaneces en este deseo de seguir escuchando la palabra. Y aunque no nos podemos congregar físicamente en un templo o en un salón, sí tenemos esta sensación, esta percepción de que al estar viendo esta transmisión es como si estuviéramos todos juntos, una gran congregación virtual, escuchando la palabra de Yahvé. Hay cosas que no podemos hacer, como cantar juntos, orar juntos, saludarnos, pero lo importante es la palabra. Y realmente son tiempos de cambios, son tiempos difíciles, son tiempos de crisis. Y en un tiempo de dificultad, de crisis, lo más importante es la palabra. Y debemos dar gracias al Eterno de que todo aquello de lo que carecemos, todo aquello de lo que estamos limitados, no impide que podamos seguir escuchando la palabra de nuestro amado Papito Celestial. Eso es un milagro. Y eso hay que agradecerle a nuestro amado Padre, que a pesar de todo y a pesar de todos, podemos escuchar la palabra. Y para muchos de nosotros, ahora escuchar la palabra es una experiencia mucho más gratificante, porque hay menos interrupciones, porque hay menos irreverencias, porque hay menos distracciones. Podemos valorarla, apreciarla mejor. Y eso hay que agradecérselo. Pues bien,
el hecho de que tú y yo, llegando hacia el final de este año, sigamos perseverando en escuchar y en disfrutar la palabra de Yahvé a través de este canal de YouTube, demuestra que estamos dentro de la esfera del amor de Dios. Aunque las apariencias nos hagan creer que fuerzas malévolas nos están arrastrando fuera de la voluntad divina. Aclaro, es solo una apariencia. Y el maligno es el padre de las mentiras, o sea, él fabricó las mentiras. Él sabe cómo fabricar mentiras y lo que hace es mentir. Y una de sus mentiras es hacernos creer que Dios no nos ama o que estamos lejos de su amor. Pues bien, una oración, cuando tenemos esta percepción, es muy útil. Una oración que nos hace reflexionar en el sentido que le estamos dando a nuestra vida. El propósito del Salmo 26 es ayudarnos a reflexionar en el sentido que le estamos dando a nuestra vida. Y el sentido que le debemos dar a nuestra vida es para allá, para la izquierda y para arriba. El sentido que le debemos dar a nuestra vida es hacia nuestro Padre Celestial. Hacia allá, ese es el sentido. ¿Okay? Acuérdense de los vectores, los que estudiaron vectores. El sentido es hacia donde enfocamos, y hacia donde nos enfocamos es hacia la comunión con nuestro amado Padre Celestial. Sí, ya sé lo que me van a decir. Oiga, en ninguna clase de vectores nos dijeron que el sentido era enfocados hacia nuestro Padre Celestial. No, eso ya es aplicación, Muy bien, pero sí es cierto que este Salmo 26 nos va a ayudar a ver hacia dónde estamos dirigiendo nuestra vida. ¿Qué sentido le estamos dando a nuestra vida? Este Salmo 26 es una oración que nos hace reflexionar en la sencillez de nuestra vida actual. O dicho de otro modo, ¿qué tan sencilla es nuestra vida actual? Una de las cosas que estamos descubriendo a lo largo de las predicaciones en Paz Divina es que la confianza en Yahvé es una confianza sencilla. Entre más conocemos la palabra de Dios, más nos damos cuenta que la verdadera comunión con Yahvé nos libera de rituales, de tradiciones, de denominaciones y de religiones. Es una fe sencilla. Es una fe sencilla donde nos damos cuenta de que muchas de las cargas que nosotros llevábamos, pues ni siquiera existen. Que muchas de las ataduras con las que nos estábamos atando son solamente ideas nuestras. Que en realidad lo que Yahvé quiere es que nos sentemos a conversar con Él. Pues bien, este Salmo 26 es una oración que nos hace reflexionar en el grado de confianza que tenemos en Yahvé como nuestro amado papito. ¿Qué tanta es nuestra confianza en Yahvé? Una cosa es decirla. No, yo tengo confianza en Yahvé, yo confío en Yahvé, y ahí andamos cacareando nuestra confianza en Yahvé. No. Son las experiencias de la cotidianidad del diario vivir las que nos demuestran a nosotros si confiamos o no en Yahvé. ¿Cómo reaccionamos ante esas circunstancias? Las del diario vivir. Porque obviamente las grandes circunstancias que nos aquejan, pues esas ni nos preocupan. Estamos en comunión con Yahvé y Él nos está dando instrucciones, sobre todo en el libro del profeta Nahum. Él nos está dando instrucciones muy precisas de lo que quiere que hagamos. Y algunos de ustedes dirán, sí, pastor, pero ¿qué tienen que ver las instrucciones que nos da Yahvé con lo que está pasando? Yo quiero saber cosas acerca de esta pandemia o del virus o del cubrebocas o de cosas así. Pues fíjate que cuando estudiamos los libros de los profetas nos damos cuenta que muchas veces las instrucciones de Yahvé parecen fuera de la lógica, porque Yahvé está viendo más hacia adelante, pero también está viendo hacia la raíz. Los demás asuntos están en las manos de Yahvé y eso a nosotros nos da confianza. El futuro, el destino de la Iglesia Paz Divina está en las manos de Yahvé. Él sabrá y Él nos dirá lo que tenemos que hacer en el momento en el que lo tengamos que hacer. Pero ahorita tenemos que reflexionar en cómo reaccionamos ante las pequeñas vicisitudes del diario vivir.
que demuestran nuestro grado de confianza en Yahvé. La petición prioritaria que surge de estos dos versos del Salmo 26: aplica tu voluntad en mí. Fíjate, esta es la petición prioritaria, que la voluntad de nuestro amado Papito se aplique siempre y sobre todo ahora en nuestra vida para permanecer en comunión de amor con Yahvé. Esa debe de ser nuestra petición prioritaria. Antes de pedir cualquier otra cosa, y si revisas las predicaciones de febrero, marzo, abril, verás que era exactamente lo mismo que yo estaba diciéndoles en aquella época desde otra base, desde otra plataforma, el Salmo 25 o el Salmo 91, lo que estuviéramos viendo. Pero yo recuerdo ahorita muy bien que esto que les estoy diciendo ya se los había dicho antes con la misma claridad. Antes de pedir cualquier otra cosa, primero deberíamos pedir que la voluntad de Yahvé se aplique en nuestra vida. No que sea algo teórico, sino que sea algo práctico, que se aplique, que esté allí. Que no nos salgamos de esa voluntad. Que nadie, fíjate bien, eso es lo que deberíamos pedirle a Yahvé. Que nadie decida por nosotros. Que nada nos arrastre lejos del amor de nuestro Padre. Que no nos desviemos del camino de la voluntad divina. Son tres cosas que estoy allí poniendo. A lo mejor tú puedes escribir otras dos más, o a lo mejor tú lo puedes resumir en solo dos o en solo una. Yo pongo tres. Una, que nadie decida por nosotros. Amado Papito, que nadie decida por nosotros. Es una petición que le haces a él, a Yahvé. Que nadie decida por ti, por nosotros. Número dos, que nada nos arrastre lejos de ese amor de Yahvé. Que no haya nada que nos arrastre lejos del amor de Yahvé. Y número tres, que nosotros permanezcamos en el camino. O sea, que no sea que nosotros por descuido o necedad nos apartemos del camino. Esa es la única petición. Y de hecho esa debería de ser la única petición. Porque todo lo demás, Él proveerá. ¿No lo dice Jesús acaso? Jesús dijo que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿sabes qué es justicia en griego? En griego, la palabra que se traduce como justicia describe la voluntad de Yahvé. La palabra que en nuestras Biblias en español, Reina Valera 60, se traduce como justicia, es la palabra que en su idioma original significa la voluntad de Yahvé. Así que Jesús diría: mas buscad primeramente el reino de Dios y su voluntad, y todas las demás cosas os serán añadidas. ¿Y qué son todas? Pues todas. O sea, obviamente Yahvé es sabio, Yahvé te construyó. Hay un texto en el libro del profeta Isaías, búsquenlo, está muy bonito. Hay un texto en el libro del profeta Isaías que dice, bueno, en la traducción que yo leí, pero de seguro ha de decir similar, en donde hay un poema en donde el profeta dice: ¿acaso la olla de barro le va a decir a su hacedor, no me comprende? Pues obviamente el hacedor la hizo, ¿verdad? El alfarero hizo la olla, pues claro que lo va a comprender. O sea, ¿tú crees que Yahvé no te comprende? Él te hizo, Él te formó. Él sabe cómo está cableado tu cerebro, Él sabe cómo generas emociones. Él te conoce perfectamente, te conoce mejor que tú mismo, porque muchos de nosotros nomás nos conocemos ahí en la superficie y un poquito en el interior, pero así nomás poquito. O sea, no nos hemos echado un chapuzón ahí adentro a ver todo lo que hay. Yahvé nos conoce mejor que nosotros mismos. Claro que Él te comprende, Él sí te comprende. Él te conoce perfectamente. No solo te comprende, te conoce, te creó. Y por eso a quien debes acudir es a Él, porque Él sabe lo que es mejor para nosotros. Muy bien, sigo en el texto. Procedo con sencillez, dice el salmista. Diríamos tú y yo, y es lo que le diríamos a Yahvé. Procedo con sencillez. Me explico. Confiando en Yahvé firmemente. ¿Qué es la sencillez de vida? Confiar en Yahvé firmemente.
O sea, no tambaleándose, no. Firmemente confío en Yahvé. La clave, fíjate bien, la clave para disfrutar la voluntad de Dios en plenitud de vida, con amor, gozo y paz, es vivir con sencillez. Esto es algo que o yo no ponía atención en la escuela dominical cuando era adolescente, o nunca me lo explicaron. Siempre nos decían que teníamos que hacer la voluntad de Dios, siempre. Y muchos de los que me están escuchando han sido aleluyos desde su tierna edad. Y recordarán, no me dejarán mentir, recordarán que en nuestra adolescencia, en nuestra juventud, nos hablaban mucho de consagrarnos a la voluntad de Dios y hacer la voluntad de Dios. Pero esa voluntad de Dios no la pintaban así como un acto heroico, así como acto de niño héroe. El niño héroe que se amarró la bandera y se aventó ahí del castillo, o sea, primero muerto antes que entregar la bandera a los enemigos que nos invaden, ¿verdad? Y esos niños héroes que defendieron el castillo de Chapultepec contra el enemigo invasor y que no importaban que eran mayor que ellos, jamás se rindieron y prefirieron morir. Bueno, eso dice la historia, ¿verdad? Pero ¿a poco no nos pintaban la voluntad de Dios así como que, no, pues es que servir a Dios es lágrimas y sufrimientos, y la carga es pesada, y el yugo es difícil, y el camino es angosto y difícil, y nos la ponían así, ¿verdad? Pero pues como éramos jóvenes valientes, estábamos dispuestos a sufrir por el Evangelio. Ni sabíamos lo que estábamos diciendo. Pero resulta que no es así. Resulta que la voluntad de Yahvé en nuestra vida no es para amargarnos la vida, no es para apagarnos la alegría. Lee Eclesiastés, sobre todo el final del libro de Eclesiastés. La voluntad de Yahvé es que disfrutemos la vida. La voluntad de Yahvé es que la vida que Él nos ha dado la podamos disfrutar, y la podamos disfrutar en plenitud, que podamos sonreír. ¿Qué estamos viendo en el libro del profeta Nahum? Pónganse a bailar, pónganse a celebrar, pónganse a cantar. Pero Señor, viene la destrucción, se va a caer el imperio y la ciudad de Nínive va a ser arrasada. Por eso pónganse a cantar ustedes, por eso pónganse a bailar ustedes. Fíjense cómo enfoca Yahvé. La voluntad de Yahvé en nuestras vidas es plenitud. Plenitud de amor, de gozo y de paz. Esa es la verdadera voluntad. Pero para ello, para poderla disfrutar, tenemos que vivir con sencillez. Y esta sencillez significa confiar en Yahvé. Porque algunos luego entienden mal, y vivir con sencillez, me tengo que deshacer de todos mis muebles y tengo que ganar la mitad de lo que gano, ¿verdad? Y vivir lo más, con menos cosas. No estamos hablando de eso. La misma Biblia lo aclara, y en la traducción lo pongo para que quede claro, porque a veces las traducciones no lo aclaran, yo lo estoy aclarando. Vivir con sencillez es confiar en Yahvé firmemente, de forma absoluta. Confianza infantil en la bondad y ternura de nuestro sabio Padre Celestial. Simplemente confiar. Y esto es algo que lo he estado repitiendo muchas veces. Confiar en Yahvé como nuestro amado papito es la gran enseñanza. Es la idea fundamental. Yo les he platicado que un estudio profundo acerca de la enseñanza de Jesús lo remite a una sola palabra: Abba. El mensaje central de Jesús es Abba. Yahvé es nuestro papito. Es enseñanza fundamental. Es la meta de la vida. Es el propósito de la existencia. A estas alturas, ¿tú no sabes cuál es el propósito de tu vida? Ahí te va. Empecemos con esto. El propósito de nuestra vida es aprender a confiar de forma absoluta, como un niño, en Yahvé como nuestro amado papito. Confianza infantil absoluta en Yahvé es la enseñanza fundamental. Hay una anécdota, nunca supe si fue verdad o fue puro cuento, pero hay una anécdota, si ustedes saben la respuesta, por favor escríbanme. Pero hay una anécdota que dice que un pastor joven, no fui yo,
por eso les digo que no sé si fue verdad. Un pastor joven subió un día al púlpito de la iglesia y predicó una predicación, predicada, ¿verdad? A los que gustaban de oír las predicaciones, ¿verdad? Y bueno, qué bonita predicación y todo y ya. Al siguiente domingo, el pastor vuelve a predicar el mismo sermón, la misma predicación, igualita, hasta con los mismos chistes, la misma predicación. Y toda la congregación se quedó, caray, bueno, se habrá equivocado el pastor, ¿verdad? O no ha de haber tenido tiempo de preparar el sermón y pues se aventó el mismo, ¿verdad? Al tercer domingo vuelve a predicar exactamente la misma predicación. No, pues ahí sí ya los diáconos, ¿verdad? Como es costumbre de los diáconos, ¿verdad? Van ahí a regañar al pastor y a decirle, oye, ¿por qué sigues predicando la misma predicación? Y el pastor les predicó, cuando hayan hecho lo que dice la palabra, entonces les predicaré otra cosa. Ahí termina la historia, por eso pienso que es cuento, no es verdad. Porque la idea era que este pastor no podía predicar el siguiente sermón porque la iglesia no había puesto en práctica el primer sermón. No, pues si el pastor se va a poner a esperar a que la iglesia ponga en práctica la predicación, pues nomás va a predicar un sermón, quién sabe cada cuándo, cada año, cada 6 meses, cada 3 meses. Obviamente hay que avanzar, hay que seguir predicando y hay que ver que los demás vayan al paso. La pregunta aquí, hermanos, es si nosotros hemos aprendido esta lección fundamental. No aprendido de memoria, sino aplicado a nuestra vida. Hemos entendido y aprendido que el propósito de nuestra vida es confiar en Yahvé. Ya después te preocupas qué carrera vas a estudiar, con quién te vas a casar, a qué te vas a dedicar, qué vas a hacer cuando se levante la pandemia, que ya algunos están haciendo planes, espérense, todavía va para largo. Ya estamos ahí planeando tantas cosas, no, espérate, empecemos con el principio. Y la base firme sobre la cual se edifica una vida es la confianza en Yahvé. La gran mayoría de las personas no han aprendido esa lección, por eso todo lo que construyen se les viene abajo. Porque son como el hombre que edificó su casa sobre la arena. Le quedó bien bonita la casa sobre la arena, pero vino la tormenta y se llevó la casa. Se derrumbó y lo perdió todo. Así le ha pasado a mucha gente. Construye y se derrumba. Construye y lo derrumban. Hay otras personas que ya ni construyen, nomás están ahí dejándose llevar por todo viento, ¿verdad? Y por toda tormenta. Hay quienes simplemente van viviendo el día a día y a lo que vaya surgiendo. Pero si tú quieres buscar el propósito de tu vida, y si tú te estabas preguntando por eso, empieza con esto. Y tal vez tú puedes pensar, no, pastor, yo lo que quiero que me diga es, si vale la pena que estudie una carrera, pues si se va a acabar el imperio, pues ya, ¿para qué estudio? No, sí estudia, porque aunque se acabe el imperio, de todas maneras tenemos que seguir comiendo. De todas maneras, muchas cosas van a seguir siendo necesarias. Pero el punto es que nosotros nos preocupamos por las ramas y no por la raíz. Y la raíz es aprender a confiar en Yahvé. Y después todo lo demás ya no importa. Con eso lo demás no es que no tenga importancia, sino que ya no te vas a preocupar porque ahora sabes lo que tienes que hacer. Ya confías en Yahvé, ya lo sabes escuchar, ya sabes escuchar a Jesús, nuestro buen pastor, y ya sabes lo que tienes que hacer. Ya lo sabes. Esa es la enseñanza fundamental, confiar en Yahvé. Y confiar en Yahvé es vivir en paz. Confiar en Yahvé es vivir en paz. Para descubrir y disfrutar la paz divina, tenemos que confiar. Muy bien. Y llegamos a el necesario chequeo divino. Examíname, pruébame, analiza, purifica. Son verbos que en este verso 2 del Salmo 26 hacen referencia a una actividad divina. Es muy importante aclarar esto. Es una actividad divina, o sea, el que lo hace es Yahvé, Jesús, nuestro buen pastor, que llega al verdadero contenido de nuestro ser interior. Fíjense lo que dije. No a nuestro ser interior,
sino al contenido de nuestro ser interior, o sea, lo que hay dentro de nuestro ser interior. Estos verbos hablan de lo que Jesús puede hacer cuando entra dentro nuestro. ¿Y qué hay allá adentro? Ese contenido. Ahora van a ver por qué la predicación se llama chequeo divino. Es como si nos sometiéramos a un examen médico a detalle. Un chequeo completo de todo nuestro cuerpo. Yo sé que tú sabes que se dice de otra manera más elegante, pero cuando yo estaba preparando esta predicación era la palabra que tenía en mente, a lo mejor por alguna caricatura ahí que ven los bebés, ¿verdad? Y ahí lo tenía en la cabeza, chequeo, y pues ahí le puse chequeo divino. A lo mejor tiene otra forma de expresarse más elegante, más acá, ¿verdad? Bueno, tú sabes cómo decirlo mejor que yo. Pero nos entendemos, ¿no? Un chequeo, ¿verdad? Es cuando te revisa el médico de todo a todo, te pasan por la tomografía, te sacan radiografías, te hacen análisis de todo. Esta es la idea. Esta es la idea detrás de estos verbos en hebreo. Un chequeo completo de todo nuestro cuerpo. Valientemente, porque se necesita valor. Se necesita ser valiente para pedirle eso a Yahvé. ¿Tú le pedirías a Yahvé eso? ¿Que Él te haga un chequeo interno? ¿Que Él te revise por completo? Se necesita ser valiente. Valientemente pedimos a Yahvé que busque en lo más profundo de nuestro ser interior. Por eso te digo que hay que ser valientes. Porque algunos de ustedes dirán, ay, pues yo sí, que me revise el Señor. Pues no tienes ni idea de lo que estás diciendo. Porque tú nada más te conoces ahí, en la superficie. Pero no te conoces a fondo, no sabes ni lo que va a encontrar Yahvé ahí adentro. Tú piensas que eres de una forma de ser, pero ya cuando Yahvé empiece a checar, oye, ¿y esto? Ay, perdón, no sabía que eso estaba ahí. Ay, eso tiene 20 años, eso tiene 30 años, a eso me refiero. A eso me refiero. Que Él busque en lo más profundo de nuestros pensamientos y de nuestros sentimientos. Tal es el sentido del texto hebreo en este verso 2 del Salmo 26. No sé cómo digan tu traducción que tú uses, pero en hebreo el salmista está pidiéndole a Yahvé que examine a detalle y a profundidad sus pensamientos y sus sentimientos más profundos. No el pensamiento que traes aquí en la cabeza de si le apagué la lumbre de los frijoles. Bueno, ya no hacen eso. ¿Se acuerdan cuando estábamos allá en el salón que nos congregábamos y a media predicación les decía, oigan, ¿y si le apagaron la lumbre ahí a los frijoles? ¿Sí cerraron la puerta? Y algunos sí se me ponían medios nerviosos porque sí se quedaban, oye, sí es cierto, ¿le cerraste? ¿No le cerraste? ¿Verdad? Pues ya estás ahí en casita ya. Pero a eso me refiero. No le estamos pidiendo a Yahvé que Él revise nuestros pensamientos que tienes ahí en tu superficie y que ahorita los puedes estar hasta ordenando así bien formaditos, ¿verdad? A ver, yo amo a Yahvé, a ver un canto, santo, 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 Juan 3:16. Los ordenas tus pensamientos para que cuando Yahvé revise tu vida, ay, mira qué bonito cristiano, se sabe Juan 3:16, se sabe el Salmo 1, se sabe esto, el otro. ¿Tú crees que Yahvé va a ver tus pensamientos que están aquí en la superficie, tus sentimientos que están ahí en la superficie? El Salmo 26, verso 2 está pidiendo que Yahvé examine a profundidad esos pensamientos tan profundos que tú ni siquiera eres consciente de ellos. Pero esos pensamientos tan profundos son los que provocan esas pesadillas o esos sueños. Son los que provocan esas reacciones que a veces te asustan. Son los que provocan esa retailera de palabras que salen de tu boquita o solo quedan en la mente. Y ya no nos metemos en sentimientos, porque imagínate, si nos metemos en sentimientos, ¿verdad? Pues bueno, es como, bueno, es tétrico. Tétrico. Muy bien. Donde nacen, allí, en los pensamientos más profundos,
y los sentimientos más profundos es donde nacen las verdaderas intenciones de nuestro ser interior. En esas profundidades es donde nacen las verdaderas intenciones, no las máscaras con las que te presentas en la escuela, en el trabajo y en la iglesia. Sí, en la iglesia. No esas máscaras, sino la verdadera intención. No el papel de mártir, sufrida, abnegada, buena cristiana, etcétera, etcétera. No, sino la verdadera intención. Esa intención que muchas personas a tu alrededor ni la conocen, porque sabes actuar, sabes aparentar. Oye, ¿estás triste? No, no estoy triste, que se metió una basurita en el ojo. Ah, pensé que estabas llorando. No, no, no. Sabes actuar. Pero ahí es a donde le está pidiendo el salmista que Yahvé entre. Es necesaria esta petición, pues en el ajetreo del diario vivir, a veces olvidamos lo que ha quedado rezagado en lo más íntimo de nuestro ser interior. Allá donde nadie más ha llegado, como la nave Enterprise. Allá donde surge lo que pensamos y sentimos. ¿O no? Tantas carreras todos los días, que córrele para acá, que córrele para allá, que haz esto, que haz lo otro, que revisa Facebook, que revisa WhatsApp, que revisa Instagram, que revisa... ¿Qué otras redes hay? Todas, ¿verdad? Y ya que las revisaste todas, pues ya se te olvida. Pero allá se quedaron rezagados ciertos sentimientos y ciertos pensamientos que no se borraron. Ahí se quedaron, haciendo ronchita, haciendo como la formación de una perla, ¿verdad? Ahí va creciendo, 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 modelando tu carácter, tus intenciones. Yo no entiendo, pastor, ¿por qué tengo estas reacciones si yo soy tan buena persona? Pues en la superficie, hermana, porque ahí adentro hasta usted se asustaría si se viera. ¿En serio? ¿En serio? ¿Tú te has asustado de por qué reacciono así? Oye, ¿por qué dije lo que dije? Oye, ¿por qué me pasó esto? Oye, ¿por qué el otro? O luego en un sueño, ¿a poco no? En un sueño de repente algo de hace 20, 30 años, ¿verdad? Y te despiertas así de, yo creí que eso ya estaba ahí olvidado. No, olvidado nada. Que no te acuerdes. Aquí en corteza frontal se llama, bueno, esto se llama sombrero, ¿verdad? Pero bueno, el caso es que a veces decimos que se nos olvidan las cosas, pero ya están adentro, muy en el fondo. Y esas cosas que se van quedando en el fondo son las que van modelando nuestras intenciones. Bueno, eso es lo que dice la Biblia. Si tú estudiaste psicología o estas materias, ¿verdad?, que estudian en la cabeza, que estudian la mente, a lo mejor me podrías contradecir, o a lo mejor podrías decir que lo que estoy diciendo está equivocado. No me voy a poner a discutir contigo. Yo les explico lo que dice la Biblia en su idioma original. O sea, allá peleense ustedes. No, señor, eso no es así, ¿cómo crees? Pero de acuerdo a lo que hemos aprendido, sobre todo en los Salmos y en Proverbios, todo esto es sabiduría de Proverbios, de Salmos. Esos pensamientos, esos sentimientos que no hemos sabido manejar, que no hemos sabido digerir, distinguir, se bajan. Esto es así un poquito como por sedimentación, que van bajando las cosas hasta que caen al suelo. Así, por sedimentación llegan hasta abajo y son los que van moldeando nuestro verdadero carácter. Es urgente este chequeo, pues algunas de nuestras conductas, algunas de nuestras reacciones, bien pueden ser reflejo de cosas feas guardadas hace ya mucho tiempo. Algunas de tus reacciones que no te gustan, que te incomodan,
que te alteran, que te meten en problemas. Pastor, ¿que por qué siempre me meto en problemas y ya sé que no debo y ahí voy otra vez? Bueno, son por esos pensamientos y sentimientos que no supimos manejar y que se fueron quedando allá en el fondo. Y por eso ahora se pide este chequeo. Porque, hermanos, es verdad, hay gente malvada que nos hace daño, que saca lo peor de nosotros, que nos irrita, que nos altera. Hay personas que nos hacen enojar, hay personas que nos hacen entristecernos y hay personas que nos hacen sentir miedo. Es verdad, hermanos, estoy totalmente de acuerdo con ustedes. El ambiente que nos rodea incita a la maldad, incita al odio, incita a la violencia, incita al engaño, incita a la tristeza. Ese es el mundo en el que vivimos y podemos echarle la culpa a muchas personas y podemos andar repartiendo culpas. Es que me hacen enojar, pastor, es que me asustan, pastor, es que me sacan de quicio, pastor, y echamos la culpa. Y estamos acostumbrados a creer que estas reacciones que tenemos son el resultado de factores externos, pero no es así. Esa reacción que tenemos es alimentada de lo que está dentro. Es detonada por lo que está afuera, pero lo alimenta lo que hay dentro de nosotros. Pero también es verdad que dentro nuestro puede haber problemas mayores. También es verdad que dentro nuestro hay intenciones secretas enfermizas. Sí, te estoy hablando a ti. Intenciones secretas enfermizas. Te enferman a ti y enfermas a los que te rodean. Verdad es que algunos de nuestros pensamientos son veneno para nuestro ser. Hay pensamientos que son veneno puro para ti. Olvídate de los demás, olvídate de los demás ahorita. Hermanos, por favor, deja de estar viendo al de al lado. Deja de estar... ¿Ya oíste? ¿Ya pusiste atención? ¿Ya te fijas? Hablando de ti. No estoy hablando de él, estoy hablando de ti. Ahora el de al lado te va a decir, ándale mamá, ándale, ándale, ¿ya ves? Sí, hermanos. Estos pensamientos que son veneno no necesariamente dañan a los demás, te están dañando a ti. Y debemos enfocarnos hoy en nosotros mismos y olvidarnos por un momento de todos los que nos rodean. Solo tú y Yahvé. Solo tú y Yahvé. Porque cierto es que algunas emociones nos traicionan y nos meten en problemas. ¿Quién de ustedes no ha pasado por esa lucha entre mente y corazón? ¿Verdad? De que con la mente sabes que tienes que decir que no, pero el corazón te dice, sí hombre, tú dale para adelante, total, ¿qué tanto es tantito? Y te metes en cada lío, en cada problema, y algunos de esos problemas tardan años en resolverse, ¿sí o no? Y decimos, sí, es que me ganó el sentimiento. Bueno, de eso estamos hablando. Hay emociones que nos traicionan. Hay emociones que parece que están en contra nuestra, porque lejos de ayudarnos nos están perjudicando la vida. ¿A poco no? Hasta tú dices, yo ya no quisiera sentir esto. Bueno, de eso está hablando este salmo. Los síntomas. Ahora traigo el lenguaje así de médico, Bueno, no ahora, cuando escribí este salmo, lenguaje así de médico. Los síntomas son, me debe haber puesto una bata, ¿verdad? Y así mi estetoscopio. ¿Sí se llama estetoscopio? Los síntomas son manifestaciones externas de una enfermedad dentro de nuestro cuerpo. ¡Órale! No, si también vi Doctor House, no crean que no, si también, un chequeo médico completo al estilo de Doctor House ayuda a descubrir esas enfermedades y aún a descubrir algunas de las que no hay todavía síntomas externos apreciables.
No, pastor, pues si yo apenas voy a la secundaria, no, yo estoy sanito, completito, mire, puros pensamientos bonitos, puros sentimientos agradables, puro Mickey Mouse, Snoopy, Hello Kitty. Eso crees tú. Eso crees tú. Que no tengas síntomas no quiere decir que no estés infectado. Obviamente es a lo que se refiere este verso. Un examen a fondo para poder descubrir aquello que nosotros no conocemos, aquello que no vemos o aquello que solamente vemos a través de los síntomas externos. Esos arranques de ira, esos momentos de profunda melancolía, esa amargura que no sabes ni por qué, pero la sientes, esa melancolía, todas esas cosas que mejor, ¿para qué le seguimos? Pero peor sería el caso de quien no tiene síntomas. ¿A poco no? Los que saben de estas cosas, ¿a poco no es más peligroso el que no presenta síntomas? O sea, él cree que anda bien y ahí anda repartiendo virus por todos lados. Dice. ¿Ok? Este salmo hace referencia a lo que vamos a ver en los siguientes versos. Este salmo hace referencia a personas malvadas, personas de carne y hueso, malvadas, que quieren arrastrar al creyente al destino tétrico que a ellos les espera. O sea, lo peor de la gente malvada es que no quieren sufrir las consecuencias ellos solos. Quieren arrastrarse a cuantos puedan. Quieren arrastrarte a ti. Hay gente malvada que quiere arrastrarte a ti a un destino de tristeza, amargura, soledad, pleitos, chismes, deudas, enfermedad. Te ven sanito y en lugar de oye, qué bueno que tú no tomas medicinas, que esto no, pues deberías ir al médico y deberías tomarte esto y deberías hacer esto y lo otro. Quieren verte mal. Pues bien, este salmo habla de esas personas malvadas. Pero antes de referirse a lo que externamente nos podría preocupar, el creyente, o sea, tú y yo, necesitamos que Yahvé vea dentro de nosotros, no a nuestros enemigos. ¿Tú crees que no los ve? Pero debemos pedirle a Yahvé que Él vea dentro de nosotros para purificarnos a nosotros. Olvídate de los enemigos, de los malvados. Purificarnos nosotros y así, purificados, conservar, porque ya la tenemos, conservar la correcta comunión de amor con Yahvé. Examíname a profundidad. ¿Para qué? Para que mi comunión contigo esté purificada, sea correcta, esté bien enfocada y nada me distraiga. Porque cuando llegan esos pensamientos, cuando llegan esos sentimientos, cuando tengo estas reacciones, ya no estoy en comunión contigo. Ya estoy siendo arrastrado por la maldad, por la incertidumbre, por la crueldad, por el miedo de este mundo. Esas cosas del mundo que tanto se han cacareado, somos fácilmente arrastrados a ellas. ¿Te has dado cuenta? En un instante. Tú estás cantando paz, paz, cuán dulce paz. Es aquella que el Padre me da. Y de repente ya estás, pero ese tal por cual, que quién sabe qué va a haber, esto, el otro. O ya estás en una profunda tristeza. ¿A quién no le ha pasado? Que en un momento está muy feliz, ¿verdad? Grande gozo hay en mi alma hoy, porque Cristo me salvó. Las cadenas rotas ya están, Jesús me libertó. Y de repente te das unos bajones, pero sí, una melancolía terrible, una tristeza tan profunda. Bueno, es lo que está ahí adentro, es lo que queremos que Yahvé examine. ¿Qué tanto de lo que nos acontece es responsabilidad nuestra? Somos expertos
en repartir culpas. Desde nuestros padres, No, y ahora cuando se puso de moda lo de la maldición generacional, ¿te acuerdas? ¿Cómo éramos? Bueno, ¿cómo eran? ¿Cómo eran supersticiosos e ignorantes? Esas generaciones de cristianos, maldición generacional, qué bárbaros, qué bueno que tú y yo nunca tuvimos en esas cosas, Le echamos la culpa al abuelo, a los papás, a todo mundo le echamos la culpa. Bueno, la pregunta es, ¿qué tanto de lo que nos acontece es responsabilidad nuestra? Deja la pregunta abierta, no la contestes, solo considérala. ¿Qué tanto de lo que sufrimos lo provocamos nosotros mismos? ¿Qué tanto es consecuencia de nuestros propios actos? ¿Qué tanto es nuestra propia intención revertida hacia nosotros mismos? Fíjate la última pregunta. ¿Qué tanto es nuestra propia intención, no el acto, no la palabra salida de nuestros labios, la pura intención que se revierte hacia nosotros mismos? El clásico, ¿no? De que haces un coraje muy fuerte, ok, no dijiste nada, no hiciste nada, pero hiciste un coraje muy fuerte y luego en la tarde estás con un dolorcito por acá abajito, ¿verdad? Que no sabes bien si es el páncreas, el intestino, ¿cuál es el otro? El páncreas, el hígado, y por ahí hay un vaso o una taza o un tupper, algo hay por ahí, ¿verdad? Algo, ¿verdad? Pero te duele ahí, la bilis, creo que es la bilis, algo te duele, ¿verdad? Y dices, ya valió, ¿verdad? Ya valió la operación, ¿verdad? Porque va a estar canijo el asunto. Es eso, consecuencia de mi propio coraje. No, y todo por culpa de no fue culpa de fulanito, fue culpa de la reacción que tú tuviste. Sabiamente este salmo nos invita a someternos voluntariamente a un chequeo divino, en el que nuestro Creador sea quien examine a detalle pensamientos y sentimientos e intenciones, a fin de analizarlos individualmente y luego en conjunto, descubrir lo verdadero de lo falso, lo bueno de lo malo, y purificarnos internamente. Ya basta de que tú decidas cuáles de tus pensamientos son buenos y cuáles son malos. ¿Por qué no dejas que sea Yahvé el que lo decida? Ya basta de que seas tú misma quien evalúe tus sentimientos, tus propios sentimientos. No, esto es bueno, lo que yo siento es bueno. Mejor que sea Yahvé quien te diga si lo que estás sintiendo es bueno o es malo, si tu intención es correcta o incorrecta. No porque a ti te parezca correcto quiere decir que sea correcto. Mucho cuidado. No somos invitados a un autoexamen que benévolamente pasaríamos muy bien. Este salmo no nos está invitando a que te evalúes. Hermano, evalúate tú mismo. No voy a poner 10. Bueno, 9.5 para no verme tan soberbio. Somos invitados a ser aquilatados, busca la palabra en el diccionario, por Yahvé para que Él nos purifique. Por eso uso la palabra aquilatar, para que Él nos purifique. O sea, si hay algo bueno en ti. Sí lo hay. Sí lo hay porque Yahvé te creó. Acuérdate, que sea Él quien dé su verdadero valor a todo pensamiento y a todo sentimiento. Debe ser Él, Jesús, nuestro buen pastor, el que agarre todos tus pensamientos, todos tus sentimientos, ¿verdad? Y empiece,
haz de cuenta que cada pensamiento y sentimiento es una hojita de papel, ahí escrito, ¿verdad? Y te diga, este sí, este no. Oye, Señor, pero ese es malo. Pero, Señor, ¿qué tiene de malo? Pues que yo lo digo. ¿No debería bastarte más? Si Jesús dice que es malo, es malo. Y si Jesús dice que es bueno, es bueno. Cosa que a muchos cristianos evangélicos, yo no sé quién les enseñó a que pueden estar discutiendo con Yahvé y decirle, oye Señor, pero es que eso no nos gusta, oye Señor, pero es que eso así no debe ser. Mira, déjame explicarte, Jesús, déjame explicarte cómo se guía un rebaño. Yo he sido oveja toda mi vida, entonces yo te puedo explicar cómo dirigir un rebaño. Hay ovejas que llevan 5 o 6 años de convertidas y ya quieren dirigir la iglesia. No llevan ni una década de ser cristianos, todavía están escurriendo el agua del bautismo y ya quieren ser predicadores y pastores. Ya quieren corregir, ya quieren dialogar o negociar. Déjenme decirles una cosa, a todos los que me están viendo, no importa qué denominación seas, Jesús habló de un reino, ¿sí o no? Habló de un reino, y en un reino ¿quién manda? Pues el rey. ¿Qué es lo que no hay en un reino? ¿Ay? Pregunta capciosa. Democracia. Ándale. Yo vengo de una denominación en que democracia era así como la bandera, así que es que nosotros defendemos la democracia. Pues no es bíblica, discúlpame, y yo lo hablo desde la denominación de donde vengo, donde la democracia era palabra sagrada. Era sagrado, es que es la democracia y una iglesia debe gobernarse con democracia. La democracia es una... Bueno, ¿para qué hablo? No es bíblica, Hubo una vez que todo el pueblo se congregó y preguntaron, oigan, ya todo esto, ¿quién puso a Moisés como nuestro líder? Vamos a hacer una campaña electoral. Bueno, no lo dijeron así, pero en la práctica así fue. Vamos a hacer una campaña electoral, vamos a poner a votación, ¿verdad? Vamos a nombrarnos un nuevo líder, ¿verdad? Conteo de votos y todo, las casillas y todo. Y ya ese nuevo líder que nos lleve de regreso a Egipto, porque para empezar ni nos pidieron opinión. Y que interviene Dios y dicen, ¿saben qué? Aquí no hay democracia, ni va a haber conteo de votos, ni va a haber instituto electoral, ni nada. Aquí es realeza. Jesús habló de un reino, no de una democracia. No puedes andar negociando con Yahvé. ¿Qué te pasa? Que sea Él el que nos diga lo que está bien, no nosotros. ¿Qué nos creemos nosotros para poder distinguir lo bueno y lo malo? Que sea nuestro amado Papito quien ilumine los rincones más profundos de nuestro ser interior para descubrir aquellos pensamientos, aquellos sentimientos e intenciones que tanto daño nos están haciendo y de los cuales tal vez ni siquiera seamos conscientes que aún siguen allí. Ay, yo creí que ese pensamiento ya lo había borrado en mi vida hace 20 años. No, ahí sigue. Pero yo rompí todas las fotos y ahí sigue. No, pero yo ya ni lo menciono, es el innombrable y todo. Ahí sigue. Ahí sigue. Ahí sigue. Lastimándonos, confundiéndonos, encadenándonos, arrastrándonos lejos del amor y la paz de nuestro amado Papito. Eso es. Y tú te lo estabas preguntando en estos días. ¿Pero qué es? ¿Por qué? ¿Por qué pasa? Es por esos pensamientos y esos sentimientos que nunca terminaste de cerrar círculos, como la película esa del pollito ese chiquito que vio platillos voladores, ¿verdad? Hay que cerrar círculos, ¿verdad? Hay que hacer el cierre. Y no lo hicimos. Ahí se quedaron. Y ahí están molestándonos. Nunca se fueron. Ahí están. Valientemente debemos pedir ese chequeo divino y con determinación detenernos a escuchar el diagnóstico divino, porque es para nuestra salud espiritual. En la predicación, en la escuela dominical,
Y en el discipulado, nuestro Papito Celestial nos habla primeramente a nuestro ser interior para sanar nuestras intenciones. Pon atención a cada predicación, porque en cada una de ellas Yahvé te va a hablar a ti y te va a hacer referencia a un pensamiento o a un sentimiento, y tú lo vas a reconocer. Me está hablando a mí. Y si sabes escuchar, o sea, si pones atención a la predicación, vas a escuchar esa instrucción, esa palabra para ti, y vas a poder decir: sí, Señor, en esto estoy mal, sí, Señor, esto me hace falta. Y entonces en la siguiente predicación Yahvé te va a hablar con más claridad, y en la siguiente con más claridad. Pero ¿qué predicación debo escuchar? Pídele a Yahvé, pídele a Jesús: Señor, dime qué predicación debo escuchar. Revísalas, las que están allí en el canal de YouTube de Paz Divina, y tú vas a sentir, tú vas a ver, a percibir cómo Dios te elige una para ti. Esta es la que tengo que escuchar, y la escuchas y vas a ver que efectivamente nuestro amado Padre Celestial te va a empezar a hablar para hacer ese chequeo divino. Pídele a Yahvé que Él haga esa inspección. Pídele que te hable y verás que Él te va a hablar y te vas a sorprender de lo que te va a decir. Amén. Puestos en pie, vamos a recibir la bendición pastoral. Yahvé te siga brindando su fuerza de vida y te proteja como su propiedad exclusiva. Jehová fije su mirada en ti, iluminando tu rostro, conversando contigo. El Eterno levante su mirada hacia ti para protegerte, brindándote tranquilidad, y provea para ti un camino de plenitud de vida en comunión con Él. Amado Jesús, nuestro buen pastor, examínanos a profundidad, examínanos a fondo, ilumina nuestro ser interior, purifícanos, sánanos de esos sentimientos que nos están intoxicando, libéranos de esos pensamientos que nos están envenenando, y permítenos enfocarnos en confiar en ti y seguir en el camino de tu voluntad. Permítenos esperar con esperanza firme el fin de este año y comenzar un nuevo año con gozo y gratitud, confiando en ti. En Cristo Jesús. Amén. Shaddai nos cuida con ternura.